Bien, para hoy tenemos el tallado de la pieza 36, primer molar inferior. Ya tenemos el bloque. Este debe tener 3.2 mesiodistal, vestíbulo lingual de 2.7, ¿no? Para llegar a 2.5. Bien, ya tenemos aquí marcada la corona, la porción coronaria dividida en tercios, la vestibular y la lingual. Y en distal ya dibujado el primer paso, los cortes del primer paso, ¿no? La vestibular ligeramente convexa, oclusal cóncava y lingual ligeramente convergente a oclusal. Cortamos eso. Para vestibular siempre desde la mitad del tercio cervical, pero esto con cierta convexidad. En la parte superior buscamos la línea media. Esta es la línea media entre vestibular y lingual. De esa media parte, es decir, el lado vestibular, buscamos la mitad de esa mitad, de esta mitad, ¿no? O sea, la cuarta parte. Hasta ahí va a ser el corte vestibular. Ligeramente convexo, ¿no? Con cierta convexidad. No plano, no, o sea, no recto, con cierta curvatura, convexa. Ya. ¿No? Esa es la convergencia de vestibular hacia oclusal, que en estas piezas es más que en los superiores. En cambio, la lingual, solamente el tercio oclusal, desde la línea, hacia oclusal, que no sea mucho, ¿no? Es poca la convergencia de la lingual hacia oclusal, mínima. Y entre vestibular y lingual hacemos este corte cóncavo que va a ir hasta, desde mesial hasta distal. Todo esto. De ambos lados hacemos una especie de canal que va de mesial a distal. No, tampoco muy profundo. Esto nos separa las cúspides vestibulares de las linguales. Ya. Ese fue el primer paso. Bueno, también podemos cortar el último tercio hacia cervical, pero muy poco, muy ligero. El segundo paso es de este oclusal. Dibujamos una figura trapezoidal, las convergencias hacia el lingual, donde distal es más inclinado que mesial. Mesial es mínimo, apenas. Distal sí tiene que notarse más. Y la cara vestibular tiene que inclinarse hacia distal. Para esto vamos a cortar más o menos desde la mitad de vestibular. Vamos a inclinar hacia el lado distal esto. Así. ¿No? Eso es más o menos como está dibujado. Los cortes, las que van hacia el lingual, es recto, para mesial muy poco, casi nada. La distal sí habíamos dicho más. Esto sí es más inclinado, para que nos dé esa forma trapezoidal. Y en vestibular, les decía, toda esta parte debe inclinarse hacia distal, pero vean, el corte debe hacerse para afuera, saliendo hacia la esquina, como habíamos hecho más o menos en los premolares. Y solo a este lado, no solo a este lado distal. Al otro lado no se toca, solo en distal. Así. Esto para que tenga vestibular convergencia hacia distal. Listo, ese fue el segundo paso. El tercer paso es de este vestibular. Dibujamos las cúspides teniendo en cuenta que la mesial sea más grande que la distal. ¿No? Hacemos 3 cúspides vestibulares, dibujamos, y sus convergencias hacia cervical. Las esquinas, estas desde vestibular hasta lingual en uno solo. Distal es poco, ¿no? Mesial es un poco más, ya que son más grandes las cúspides mesiales. Las esquinas hasta atrás. En cambio, las escotaduras, que separan a las 3 cúspides, solo hasta la mitad de la oclusal. Hasta ahí. ¿No? Se debe formar 3 cúspides. Teniendo en cuenta el tamaño, ¿no? La mesial más grande ocupa casi la mitad y la central el doble de la distal. Las convergencias hacia cervical, solo de las esquinas. Esto es solo esquinas, no es toda la cara.
Y ya tenemos la vestibular. La lingual ya están cortadas las esquinas, las dos esquinas, y dibujamos las cúspides linguales, siempre la mesial más grande que la distal. Y las ligeras convergencias hacia cervical. La escotadura del lingual va a ir también hasta la mitad de la cara oclusal, pero no debe coincidir con los surcos o con las escotaduras que venían del lado vestibular. Debe ir casi más o menos a la mitad de la cúspide central. Ahí. Es decir, no coinciden con las escotaduras de vestibular. De ese modo la mesial va a ser más grande que la distal. Y las convergencias hacia cervical. Bien, hasta ahí los cortes de la corona. Ahora es cuestión de desgastes.